Muy buenas, querido amigo, querida amiga, yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, conocido en las redes como el Profesor Inquieto, y en este vídeo quiero hablaros de 3 novelas que me ayudan a entender la realidad. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero creo que vivimos una época incierta. Las cosas están pasando demasiado rápidas, no nos da tiempo a entender qué diablo está pasando. Y lo que es peor, que recibimos información a cada segundo. Recibimos un bombardeo de información permanente que nos atolondra. Recibimos demasiada información y sin descanso. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos tiempo de discernir cuál es la información real de la que no es real. No nos da tiempo a filtrar la información. No tenemos tiempo de saber cuál es la información que nos va a ser útil y qué información no nos va a ser útil. No tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de pararnos, calmarnos y reflexionar. Por eso vivimos en ese estado de confusión. Yo, como profesor de instituto y como persona que cada vez tiene más seguidores en redes sociales, me veo en la obligación, de intentar entender qué está pasando. Porque en la medida en que yo entienda qué diablo está pasando, podré orientar mejor a mis alumnos y a la gente que me sigue. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi técnica? Busco a esa gente que es brillante, busco a esos autores que son sagaces, busco a esos autores que tienen una visión lúcida de la realidad y los leo y así intento enterarme de qué carajo pasa, ¿no? Ya hablé en otro vídeo de 3 autores que tengo como referencia, que son Noah Harari, Thomas Friedman y Steven Pinker, ¿no? Y hoy quiero hablaros de 3 novelas que me han ayudado y que me ayudan a entender la realidad. Los artistas en general y los escritores en particular comprenden bastante bien el comportamiento humano, leen los sentimientos humanos, saben leer el alma humana, saben transmitir emociones, saben leer las emociones y por eso, hay obras de arte que nos cautivan de esa manera. Voy a hablar de 3 novelas que son 3 clásicos que seguro que ya conocen y la primera, o sea, paremos un momento porque es que esta novela, es que cojo el libro y ya es que digo, ¡ah, Dios mío! Es que tengo reverencia por esta novela. Es una obra escrita en letras de mármol y es que estamos hablando de 1984 de George Orwell. Miren, esta novela la leí hace 2 años y tengo que decirles que leí esta novela con ansiedad. Lo pasé mal leyendo esta novela. O sea, digo, qué mal rato estoy pasando leyendo esta novela, pero tengo que decirles que es de las mejores novelas que he leído nunca. Pero entonces, ¿por qué lo pasaste mal? Pues miren, esta novela se publica en 1949 y el autor retrata lo que va a pasar en 1984. ¿Y cómo es la sociedad que retrata en esta novela? Una sociedad donde todo está controlado por el hermano mayor con cámaras de vídeo, a través de cámaras de vídeo. Pero se cuentan más cosas en esta novela. Se cuenta, cómo se vive en un estado totalitario. Y decía que le pasaba mal porque iba leyendo cosas que yo decía, esto ya está pasando, esto puede pasar en cualquier momento, esto ya lo estoy viendo, no me tengo que ir a esta novela, digo, pero si esto que dice aquí el autor ya hay cosas que ya veo en mi entorno. Y resulta que en ese estado totalitario, por ejemplo, los ciudadanos no se dan cuenta de que están en un estado totalitario. O sea, viven en una dictadura, pero los ciudadanos no son conscientes de que viven en una dictadura. Y claro, el autor vive en un permanente dilema porque dice, ¿soy yo el único que se da cuenta que estamos en una dictadura? Porque si todos los demás dicen que no, a lo mejor soy yo el que se equivoca. En esta novela, por ejemplo, se habla del Ministerio de la Verdad. Resulta que uno de los órganos del gobierno se encarga en transformar la realidad de manera que encaje con aquello que dice el gobierno, que es el hermano mayor. Se habla, por ejemplo, de la neolengua. La neolengua es que el gobierno obliga a los ciudadanos a hablar de una determinada manera. A través de las palabras, a través del vocabulario que los ciudadanos tienen que usar, se puede controlar el pensamiento y hay determinadas palabras que están prohibidas usar. Por ejemplo, se habla también, esto que me impactó muchísimo, del doble piensa. El doble piensa es una técnica que usa el gobierno que consiste en lo siguiente, que si el gobierno un día te dice blanco, tú tienes que creer blanco, pero si al día siguiente el mismo gobierno te dice no, que no es blanco, que es negro, tú tienes que creer negro. ¿Y en qué consiste ese doble piensa? En que tú creas lo que te dice el gobierno sin rechistar, sin ponerlo en duda. Porque si el gobierno un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, el Ministerio de la Verdad se encarga en transformar toda la realidad, todas las pruebas, para que todo encaje con lo que ha dicho el gobierno, ¿no? En definitiva, otra cosa que aparece en la novela, ¿no? Cada día se expone a los ciudadanos
un vídeo del enemigo del pueblo, de un terrorista que amenaza el Estado, y le llaman los 2 minutos del odio. Y se ponen imágenes de ese terrorista y ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Insultar a ese terrorista. Tiene que sacar toda su rabia y toda su bilis contra ese terrorista. De manera que así el gobierno canaliza el odio del pueblo hacia ese enemigo, que nunca termina de aparecer, ¿vale? Ese enemigo que está ahí, que es un terrorista, y bueno, contra el que hay que cargar, bueno, pues toda la rabia, ¿no? Siendo alguna, es una maravilla, ¿eh? Esta novela está muy muy bien escrita. Otra novela, vamos a hablar de una novela con la que se le ha comparado mucho, a 1984 se le ha comparado con Un mundo feliz de Aldous Huxley. Esta novela, fíjense, en 1984 el autor dibuja, está publicada en plena Guerra Fría, y dibuja cómo será un mundo donde ha triunfado el comunismo. Ya saben que el mundo en la Guerra Fría está dividido entre los países comunistas y los países capitalistas, ¿no? Pues aquí dibuja un mundo donde ha triunfado el comunismo. Bueno, pues aquí dibuja un mundo donde ha triunfado el capitalismo, el consumismo extremo. De hecho, en esta novela hay una religión que es el Fordismo. Se rinde culto a Henry Ford, que fue el creador de los coches de Ford. De hecho, empiezan a contar los años desde la creación del primer modelo de Ford, que es el Ford T, en 1908. O sea, si nosotros contamos desde antes de Cristo y después de Cristo, ellos cuentan desde antes del Ford T y después del Ford T. Y por ejemplo, en esta novela se habla de una sociedad donde todo el mundo tiene que ser feliz. Todo el mundo tiene que ser feliz, sí o sí, hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Y si no eres feliz, si te viene un bajón, rápidamente te tienes que tomar unas pastillas de una droga que se llama Soma, ¿vale? Todo el mundo tiene que estar con esa sonrisa permanente, tal. Y digo, hay que ver, esto me recuerda un poco al tema de las redes sociales, ¿no? Donde todos nos esforzamos en aparentar alegría y tal, y cuando no, sabemos que no es así la realidad. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Todo el mundo tiene que estar feliz en todo momento, ¿vale? Y si no, a tomarse un poquito de Soma y se arregla. Por ejemplo, en esta sociedad, los niños no se tienen, la gente no tiene niños, los niños ya nacen en fábrica, además nacen predeterminados para las clases sociales a las que van a pertenecer. De hecho, si alguien tiene niños, si una mujer se queda embarazada, eso es una cosa de salvaje. Tener niños es una cosa atrasada de hace siglos, ¿vale? Y eso pues no tiene sentido, ¿no? Y bueno, ¿cuál es otra novela? Otra novela también, ya lo estarán adivinando, supongo, si hablo de 1984 y habla de Un mundo feliz, ¿qué novela me falta? Pues efectivamente, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Miren, en esta historia se cuenta, atención, se habla de una brigada de bomberos cuya función es quemar bibliotecas. O sea, en el mundo de esta novela están prohibidas las bibliotecas, están prohibidos los libros, y hay bomberos que se encargan de ir a quemar libros, de ir a quemar bibliotecas. Y han pasado ya tantos siglos con ese oficio que los bomberos ya no saben por qué queman bibliotecas. O sea, en un momento determinado el protagonista dice, pero bueno, ¿por qué nos dedicamos a quemar bibliotecas? O sea, llevan tanto tiempo haciéndolo en esa sociedad que ya nadie se cuestiona esa costumbre. Y atención, voy a leer una cosa que a mí me dejó impactado. Voy a leer la explicación que da uno de los personajes. Dice, a la gente atibórrala de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No le den ninguna materia delicada como filosofía o sociología, para que empiecen a atar cabos, porque por ese camino se lleva a la melancolía. O sea, dice, a la gente atibórrala de datos, lánzale encima hechos que se sientan abrumados, totalmente al día en cuanto a información. Tendrán la sensación de que piensan, digo, no puede ser, digo, pero está hablando de las redes sociales, está hablando del mundo de Twitter, del WhatsApp, esto lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pues no, esto está escrito en 1954, y es lo que hablaba al principio de este vídeo. Estamos tan abrumados de información, estamos tan atiborrados de información, que así ya nos sentimos informados, pero no. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de atar cabos, no tenemos tiempo de reflexionar, y así pues estamos como adormecidos, ¿no? Y bueno, decía que estas tres novelas te dejan con un agrio sabor de boca, porque te dibujan un mundo un tanto oscuro, un mundo un tanto incierto e infeliz. Pero, oye, ¿qué tenemos que hacer con estas novelas? Sobre todo, bueno, pues los que nos dedicamos a la enseñanza. Intentar extraer esos hechos que nos puedan ayudar a comprender
por dónde puede ir la sociedad, por dónde no debemos ir, qué podemos hacer para prevenir, pues bueno, por lo que se cuenta en estas 3 novelas. Como decía, los escritores, los artistas tienen un sexto sentido para entender la sociedad, para comprender por qué nos comportamos de una determinada manera. Y a veces, si damos con esas novelas, bueno, pues podemos extraer algunas claves que nos ayudan a entender qué carajo pasa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Dime, ¿hay alguna novela que me puedas recomendar que te haya ayudado, que me pueda ayudar a comprender la sociedad y a comprender la realidad? Si es así, pues bueno, pues déjamelo en los comentarios del vídeo, que me interesa muchísimo, que ya sabéis que siempre estoy a la búsqueda de esos autores y de esas novelas que me ayuden. Y nada más, hasta aquí, querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast, en la próxima publicación, donde sea que me siga. ¡Chao!